Le habla la estudiante Viviana Fuente y el tema que le voy a hablar en un primer momento es el origen del Senado romano. Según la tradición, fue fundada por Rómulo en el año 753 a.C. y contaba en ese entonces con 100 miembros. En los primeros tiempos de la República era un consejo de consulta de los magistrados. Los miembros eran generalmente magistrados y eran elegidos por los censores cada 5 años. Tenían 4 funciones en específico. La primera función era asesorar a los magistrados. La segunda función era que tenían el poder de declarar la guerra. La tercera función controlaban las finanzas del Estado. Y la cuarta y última supervisaban las provincias. Con el tiempo, el Senado iba adquiriendo cada vez más poder. Ya para la época imperial era la institución más importante del Estado. En el año 339 a.C., la Lex Ovinia establece que los miembros del Estado deberían ser reclutados por los mejores hombres. En el año 70 a.C., 64 senadores son incluidos en la lista por tener una conducta indigna. Y en el año 14 a.C., que es la muerte de Augusto, esto marca el comienzo del Principado, durante la cual el Senado pierde poder en favor del emperador. Como siguiente punto vamos a hablar de la característica del Senado, que la vamos a dividir en 2. Una, que es el poder ejecutivo, que sería la política interna. Como dije, es el ámbito ejecutivo. El Senado tenía la siguiente potestad o funciones. Eran 4. Primera, declarar el estado de emergencia. Segunda, prorrogar el periodo de gobierno de un dictador. Tercera, tenían que distribuir la provincia entre los procónsules. Y cuarta y última, conferir el triunfo a los generales victoriosos. La otra característica es el poder ejecutivo, que sería la política externa. Tenían 4 funciones al igual que la anterior: declarar la guerra, ratificar la paz, recibir a los embajadores del extranjero y cuarta y última, enviar a los embajadores de Roma. Como siguiente punto vamos a estar hablándole acerca de la membresía del Senado romano. Desde el siglo III a.C. eran 300 miembros del Senado y tras la reforma de Sula en el año 61 a.C. probablemente aumentó a 500. Aunque después de la fecha no parece haber habido un mínimo o un máximo concreto o específico. Julio César impuso reforma a mediados del siglo I a.C. Repartió el número de miembros entre sus partidarios y lo aplicó para incluir a personas importantes de diferentes ciudades de Roma. De modo que entonces habían 900 senadores. Posteriormente, Augusto redujo ese número a unos 600 miembros. Los senadores estaban dirigidos por el príncipe Exenato, que siempre hablaba en primer lugar en los debates. El cargo perdía importancia en los últimos años de la República, pero volvió a recobrar protagonismo con Augusto. Continuando, le vamos a estar hablando acerca de la legislación y procedimiento del Senado romano. La función formal del Senado era asesorar a los magistrados, cónsules, cuestores, senadores, édiles con decretos y resoluciones. Sus decisiones tenían más peso, ya que muchos senadores eran exmagistrados, como ya lo había mencionado, con experiencias prácticas de gobierno, por lo que en la práctica los vetos eran raros. Los magistrados también debían tener en cuenta que ellos mismos volverían al Senado tras su primer año de mandato. Una vez aplicados los decretos se convertían en leyes, excepcionalmente durante la crisis por la caída de la República. El Senado podía emitir decretos de emergencia, que eran conocidos en ese entonces como Senatus Consultus Ultimum, y que consideraban necesario para proteger el Estado. Continuando con la programación de los temas, el siguiente es la importancia del Senado romano. El Senado, junto al resto de asambleas y magistratura romana, encargó durante mucho tiempo el ideal democrático de Roma y sus ciudadanos. De ahí radica su importancia. Lejos de hacer comparaciones anacrónicas, es importante entender por qué los romanos decidieron suspenderse a un sistema político parcialmente excluyente y en cierta medida oligarca y aristocrático. Uno particularmente diferente al resto de sistemas políticos de aquella época. Si bien Roma no fue la primera ni la única monarquía o república antigua que poseyó una asamblea principal con determinadas competencias y jurisdicciones,
pero sí fue la única en establecer un sistema de pesos y contrapesos políticos lo suficientemente efectivo como para mantener vigente a sus asambleas y magistraturas por 5 siglos, incluso durante tiempos de guerra e invasiones. En este sentido, Roma tuvo mayor importancia que la atribuida por la enorme estructura política del Estado romano, siendo una asamblea más de un conjunto de magistraturas y constituciones, que en conjunto convirtieron a dicha república y más tarde al imperio en una de las más grandes civilizaciones de la Edad Antigua y de la Edad Media. Buenas, mi nombre es Siguen Menezes y voy a hablar sobre las funciones. A pesar que durante la monarquía el Senado era un órgano de que manera naturaleza y consultiva. El Senado romano durante la República, según la tradición en el año 509 a.C., depuso tranquilizó sobre ellos cuando hallaba la situación en la ciudad de Aldea mediante la conjuntiva que había participado los ejércitos. Funciones. Aparte del 504 a.C., el presidente del Senado fue ocupado por varias magnitudes y simultáneamente. El Senado y sus magnitudes. 1. Los magistrados recibían el nombre de senadores. 2. Un senador podía ejercer un cargo de forma vitalicia. El Senado en la época imperial. El Senado seguía siendo un órgano influyente incluso después que Augusto compitiera de ser emperador. El Senado durante el Alto Imperio. Terminaba la guerra de Augusto y Marco Antonio en el año 31 a.C. Augusto procedió a elaborar una nueva lista de senadores intentando recuperar a los superiores de las familias tradicionales. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Noelis Lindsay y voy a hablarles sobre el Senado, durante el Bajo Imperio en el siglo IV y VI después de Cristo. En el Bajo Imperio, el Senado de Roma fue duplicado con otro igual a él. Esto fue creado por Constantino I en la nueva capital, Constantinopla. El Senado de Roma desapareció en los turbulentos años del siglo VI, en lo que las tropas del rey ostrogodo Totila luchaban a la desesperada contra las tropas imperiales de Justiniano I. Estas fueron dirigidas por Belisario, mientras que en el resto de los reinos bárbaros nacidos de la ruina de Roma, los senadores fueron fundiéndose progresivamente con la nobleza germánica dirigente. El Senado y su magistratura en el Alto y Bajo Imperio. Durante la época imperial, el título de Princeps Senatus fue exclusivo del emperador. El emperador, tras absorber partes de las atribuciones del censor, él podía elaborar un árbol senatorial según su conveniencia. En caso de que hubiera vacío de poder, él era el responsable de nombrar a un nuevo emperador, era el senador. Los dictámenes del Senado. Los senados consultos, ellos adquieren la fuerza de la ley durante el Principado. El Senado durante el Principado, tras el asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44 por un grupo de senadores que formó un grupo triunvirato formado por Marcos Antonio César Octaviano y Marcos Emilio Lepido, que hizo frente a la Tercera Guerra Civil Romana, a los que asesinaron a César en la Cuarta Guerra Civil, enfrente de los estribirios, con Octaviano saliendo como el vencedor. Composiciones. Tras su victoria sobre Marcos Antonio y Cleopatra VII, Augusto redujo el número de senadores nuevamente a 600, mediante el Letitio Senatus, de lo que se suponía volver a ser el mismo número de integrantes del Senado que hubo durante la dictadura de Sila. Después de que tras el asesinato de César hubiera 1000 miembros durante el triunvirato que el propio Octavio formó con Marcos Antonio y Lepido, además también de que el año de exigido de aquellos ciudadanos romanos
que ellos quisieron ser inscritos en el censo que tuviera 100.000 dracmas, que eran su moneda. Funciones. Mommsen describió las relaciones entre el emperador y el senado romano durante el principado como una diarquía, tanto desde su creación por Augusto como durante el reinado de sus sucesores. Muchas gracias. En conclusión, sin duda el Senado romano ha sido una de las instituciones políticas más importantes de la historia de la antigua Roma, cuyo legado aún se siente hoy en día. Durante los varios siglos de su existencia, el Senado fue el centro de poder en la República y más tarde en el Imperio Romano, con una gran influencia en el desarrollo político, social y económico de la ciudad y en el mundo mediterráneo. Los senadores, en su mayoría provenientes de las clases patricias, eran los principales responsables de tomar decisiones importantes para el Estado y de guiar las acciones del pueblo romano, y sus líderes también eran los encargados de supervisar las finanzas del Estado y de la justicia, y también de mantener la ley en el orden en Roma y en sus provincias. A pesar de que el poder del Senado fue disminuyendo gradualmente, especialmente después de la reforma de los hermanos Rocco y de la toma de poder de diversos emperadores romanos, su influencia permaneció hasta la disolución del Imperio de Roma de Occidente en el siglo V. En resumen, la importancia del Senado romano es incalculable y su legado aún se siente en nuestra sociedad moderna. Muchas gracias. Soy la estudiante Aisha Garrido. En la mañana de hoy tengo el gusto de presentarme y le estaré hablando sobre los temas que me correspondieron sobre el tema del Senado romano. Como primer punto estaré hablando sobre el Senado durante el dominio. La transición del Principado al dominio no fue una transacción fácil. Llevó mucho tiempo. Eso ocurrió al pasar de las décadas. Esto todo ocurrió por la muerte de los emperadores Neón en el año 64 y Dominiciano en el año 96. ¿Cuáles fueron las principales funciones del Senado durante el dominio? Su principal función siempre fue mantener el equilibrio entre los poderes del príncipe y el Senado. También me tocó hablar sobre el Senado reformado. La designación de las vacantes del Senado designaba primero a los pretores, a los cónsules, pasó a los censores. Su funcionamiento, todo esto se basó sobre la ley Ovinia. Las promociones al orden senatorial quedaron abiertas a que todos los ciudadanos que hubieran sido del edil curul podían postularse para ser un futuro senador. El censor estaba obligado a incluir a la lista nuevos senadores a los cónsules que habían dejado el cargo, salvo que por precepto legal pudieron haber sido proclamar su exclusión motivada. Pero como los ciudadanos que podían ocupar estos puestos en el Senado no eran suficientes para cubrir las bajas que producían el fallecimiento o la exclusión del nuevo senador. También podemos mencionar que el cónsul debía ser el cónsul debía obedecer a lo que era el Senado, pues en caso contrario podría ser privado de varios fondos, pues se podría nombrar como un dictador o decidir otras medidas que daban precedencia al Senado sobre los asuntos de los magistrados. ¿Cuáles eran los asuntos que les correspondían al Senado en ese entonces? El Senado tomaba casi la mayoría de las decisiones sobre Roma, pero ¿cuáles eran sus principales asuntos? Eran asuntos religiosos, elección sobre los magistrados extraordinarios, las cuestiones de policía y las negociaciones que tenía Roma con el extranjero. El Senado debía aprobar los cambios territoriales
para Roma a través de los cónsulos o magistrados con el enemigo. Podremos decir que el Senado es de gran importancia, o era de gran importancia en ese entonces para Roma, ya que gracias al Senado se basaba todas las decisiones que podrían indicar el futuro o no de Roma. Gracias, profesor, y me despido de usted cordialmente. Saludos. Bendiciones a todos. Les saluda a su amigo y hermano Pedro Quijada en esta oportunidad. Para concluir en esta hermosa ponencia, vamos a hablar un poco sobre el Senado y algunos detalles importantes del mismo. Detalles tales como dónde se reunían, quiénes eran ellos, sus vestimentas y algunas amenazas que dieron como resultado el fin de la autoridad que ellos mantenían. Ciertamente el Senado era un grupo que nace de todos los exmagistrados de aquellos momentos. La palabra Senado se deriva de la terminología latina senes, que quiere decir anciano, y el anciano era una persona que tenía mucha experiencia, mucha trayectoria, que le daba esta autoridad y este conocimiento para poder sobrever sobre todas las cosas judiciales que se daban en aquellos momentos. Y quiero mencionarte, pues, dónde se reunían. Ellos se reunían en diversas partes de Roma, a 1 milla como límite de la ciudad. Había un lugar bastante interesante que era el templo, era uno de los lugares más sagrados y más importantes de aquellos momentos, pero habitualmente ellos se reunían en las curias. Habían 3 curias importantes que quiero mencionarte. La primera curia que existía era la curia Hostilia, de aquellos tiempos de Roma. La segunda era la curia Cornelia y la tercera era la curia Julia. Esta fue construida en sus inicios por César, pero fue terminada la construcción por el hijo adoptivo de César, que era Augusto Octavio, cuando el papá pues es asesinado. Cabe destacar de que la curia podía ser cualquier edificio público en el cual este grupo se reunía para poder debatir algunos temas como procesos judiciales, para hacer algunas reuniones de gobierno, y este edificio pues era utilizado para este fin. Luego esta terminología de curia fue utilizada por todos los grupos locales que veían procesos judiciales, tales como juntas locales, como en este momento podemos conocer como una junta local de alguna comunidad. ¿Okay? Es importante saber también que las sesiones eran abiertas al público. Podías ir, podías sentarte y escuchar, tal como hoy se efectúa en la Asamblea Nacional y en otros lugares, como también el sistema penal acusatorio, donde uno puede ir allá y puede escuchar los casos que allí se emiten. Una de las cosas también que queremos conocer es la vestimenta senatorial, o la vestimenta que utilizaban estos hombres. Eran vestimentas totalmente que distinguían uno de otro. Por ejemplo, ellos tenían una toga que se colocaba. Esta toga tenía 300 centímetros por 150 centímetros de largura. También utilizaban unas túnicas de color púrpura con una franja que bajaban de los hombros hasta las rodillas. Ellas tenían un gran peso. Y también utilizaban unos zapatos de color negro o color rojo con una hebilla de media luna. Cuando usted veía a una persona vestida de esta forma, usted sabía que era parte del Senado de Roma. Y también no era habitual, pero algunos utilizaban unos anillos, y en representación los anillos pues hacen la figura de autoridad. Antes de continuar con las amenazas al Senado romano, quiero recordarte que el Senado era el grupo que tenía el poder ejecutivo, eran quienes escogían a todos los que iban a ser magistrados en aquel momento, y también tenían poder sobre el ejército de aquellos días. Fíjate una cosa, a pesar que este grupo tenía este gran poder, ellos tuvieron muchas amenazas que los llevaron a prácticamente su eliminación. Una de las amenazas la sufrieron 70 años antes de Cristo, por el líder libertador español,
el señor Sertorio. ¿Quién era Sertorio? Pues era un libertador de aquellos momentos que él crea un organismo en España, el cual funge como división en ese momento, produciendo que muchos senadores pues se inclinaran a apoyar los ambiciosos deseos de aquellos hombres que eran millonarios en aquel momento, hombres como Mario, como Pompeyo y como César. Y fíjense, un gran número de senadores también cayeron en las manipulaciones de ambiciones políticas de aquellos hombres de este tiempo, y algunos fueron quitados del grupo de los senadores y otros tuvieron algunos finales muy drásticos, incluyendo la muerte. A lo largo del periodo imperial, la mayoría de los emperadores reconocieron el gran papel que jugaba el Senado como la voz de la élite de Roma de aquellos tiempos, pero su asistencia a la importancia de los discursos imperiales, pues esto le quitó mucha credibilidad entre el pueblo de aquellos momentos, lo cual hizo que su autoridad decayera. Otra de las amenazas que le podemos mencionar es que la reforma de Diocleciano y la de Constantino transfirieron muchos cargos que tenían los senadores a un grupo conocido como los secuestres. ¿Quién eran los secuestres? Los secuestres eran las mismas familias de los patricios. Los patricios eran aquellas personas que tenían muchas tierras, que tenían muchos bienes, y los fueron definiendo con esta palabra ecuestre porque eran los únicos que tenían derecho a tener caballos en esa época. Así es que crean este grupo de los secuestres y le quitan autoridad al Senado y se la otorgan a los patricios directamente para quitarle fuerza al Senado. Así que de esta manera el Senado fue perdiendo fuerza y autoridad en aquel momento y continuó, sin embargo, incluso sobrevivió al propio Imperio Romano, pero nunca recuperaría el poder que tenían al principio y mucho menos el prestigio del cual había disfrutado en este siglo de la República Romana. Quiero concluir dándole gracias a todos por escucharnos y que recordemos que estas cosas que acontecieron en aquel momento las estamos viendo hoy en día, donde la magistratura, donde el Senado, donde las personas que tienen que ver por la supervisión de las leyes y todas las cosas que se están operando en materia legal, pues se están dividiendo y estamos siendo de alguna forma manipulados por las grandes masas con mucho dinero del país. Saludos.